Saludamos a toda la gente que nos concede la cortesía de dispensarnos la sintonía a esta hora, tanto en vivo como en diferido, a quienes nos ven a través de rcr750.com y quienes hacen lo propio a través de nuestro canal de YouTube. En YouTube nos buscas como RCR750 o Radio Caracas Radio, RCR750 o Radio Caracas Radio. Es la palabra, es la frase que usted tiene que introducir allí en el buscador de YouTube para dar con nuestro canal, que además le permite a usted acceder a los distintos programas que hace esta su estación Radio Caracas Radio. Bien, hoy nuevamente inconvenientes, bueno, de todo tipo. Esta ha sido una semana accidentadísima. Yo creo que no solamente con el internet, las lluvias, los cambios climáticos, esto que está ocurriendo con las detenciones de última hora, las extradiciones, los conciertos de ópera, todo este tipo de cosas. Esto es una semana rarísima que no ha sido para nada calmada, una semana absolutamente agitada. Y Daniel, bueno, hoy nuevamente tiene inconvenientes para acompañarnos. Espero que mañana ya esté con nosotros. Se le ha complicado la cosa por allá. Además, nosotros con terribles problemas también con la conectividad. Estamos haciendo milagros para poder estar al aire con ustedes en este momento. Pero bueno, aquí estamos en la lucha y guapeando. Y además estamos porque hay que estar, porque hay muchas cosas por decir y lo importante es que ustedes tengan acceso a estas cosas para que puedan además formarse criterios sobre las mismas, ¿no? Y replicar la información a la gente que necesita saber cosas en Venezuela. Que yo creo que es importantísimo que la gente esté ahorita al tanto de todo lo que está ocurriendo porque estamos como en una etapa, yo no sé si de definiciones, pero de un giro interesante de la historia. Tampoco voy a decir que es un giro radical o un giro dramático de la historia, pero sí es un giro importante. Estamos desde hace una semana al día de hoy asistiendo de manera continuada a una función en la que por primera vez, diría yo, en la historia reciente de este país, se está llevando a culpables directos de lo que significó el modelo hambriador, criminal, socialista del chavismo los banquillos de la justicia, tanto de territorios fuera de nuestro país como de la propia justicia internacional. Y ya les voy a decir por qué. Pero con todo esto que ha ocurrido con el Pollo Carvajal y con Alex Saab, evidentemente no se nos puede olvidar, ayer había gente que me lo apuntaba, con la tesorera, la enfermera de Chávez, la Claudia Díaz Guillén, se están moviendo las arenas y se están produciendo cosas al menos interesantes, yo no sé si determinantes, pero al menos interesantes, y eso es mucho decir en los tiempos que corren y por eso es que estamos acá a troche y moche contra viento y marea, ¿no? Bueno, fíjense ustedes por dónde van los giros de esta historia. Hoy hay una actualización con respecto a la justicia de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia en específico, la Oficina de Asuntos Públicos, Office of Public Affairs del Departamento de Justicia, donde hay un comunicado ahorita mismo, fechado el día de hoy, en el que se nos hace de conocimiento el hecho de que 5 individuos han sido cargados, dice aquí, han sido imputados con cargos de lavado de dinero en conexión con el esquema de robo, de saqueo o de corrupción que hay en Venezuela. Es lo que se dice desde las noticias, el apartado de noticias del Departamento de Justicia. Y vamos al detalle de a quién se refieren y por qué. El gran jurado federal del Distrito Sur de la Florida ha enviado un indictment, ha devuelto un indictment del 7 de octubre, que ha sido develado el día de hoy. Allí estarían siendo acusados 3 colombianos dentro de un esquema de lavado de dinero que procede de los contratos con proveedores de comida y de medicinas dentro del gobierno venezolano y los sobornos que allí se han pagado. ¿Qué nos interesa? ¿Cuáles son los que salen en la lista? Porque hay nombres interesantes. Según los documentos de la Corte, dice este comunicado, repito, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, salen a relucir Álvaro Pulido, colombiano. Álvaro Pulido, para los que no saben, es el socio fundamental que tuvo Alex Saab durante buena parte de su etapa delincuencial, brindándole asistencia financiera, parapetos financieros
y además vinculando empresas con el chavismo. Es el socio, es la llave, el ataché de Alex Saab. Ha salido entonces Álvaro Pulido como el primer nombrado. José Gregorio Bielma Mora, venezolano, dice acá también. Emmanuel Rubio González, un colombiano. Carlos Rolando Liscano Manrique, colombiano. Y Ana Guillermo Luis, venezolana. Han sido cargados o han sido acusados con los señalamientos que ya les he dicho por sus roles como personas que facilitaron el lavado de dinero dentro de un esquema que infló contratos por el tema de los comités locales de abastecimiento. Estoy traduciendo, tratando de traducir de manera simultánea. Obviamente no soy el más avesado de los traductores, pero hago el esfuerzo. Dentro de la compañía controlada por el Estado venezolano que se dedicaba a la distribución de alimentos para las personas de Venezuela. Y esto es más largo, aquí hay una comunicación más larga, pero sale a relucir, qué interesante ahora, José Gregorio Bielma Mora. Se cae un mito, se cayó un santo. Bueno, ese santo se cayó hace rato, se quebró, ese yeso se fracturó hace rato, se cayó del altar en la iglesia donde lo tenían puesto, pero ahora se cae incluso a niveles de la justicia internacional. Lo que está produciendo desde entonces es el señalamiento a otra de las cabezas del chavismo. Recuerden que Bielma Mora ha detentado varios cargos en el chavismo, fue cabeza del CENIAT y ahí es donde cosechó su mayor cantidad de fama durante todos estos años, pero además fue gobernador del estado fronterizo del Táchira, que es donde terminó de quitarse la careta que alguna vez tuvo de gerente eficiente, de demócrata, de hombre abierto, franco, plural y todo lo demás que usted quiera. Y sale dentro de estos señalamientos. Los dos señalamientos más importantes, de hecho, que están en esta comunicación del Departamento de Justicia son José Gregorio Bielma Mora, por un lado, y el otro, no me lo pierdan de vista, Álvaro Pulido, que a mí me llama mucho la atención, que si está saliendo el nombre, hoy 21 de octubre, dentro de esta lista, esto está produciéndose a pocas horas luego de que Alex Saab haya llegado a territorio de los Estados Unidos y haya comparecido por primera vez ante los tribunales de la Florida. Yo no quiero adelantarme con nada. Yo no sé si realmente Alex Saab está sapeando o no está sapeando y a quiénes están sapeando. Pero es muy curioso, no quiero que esto se pierda de vista, que su partner, su socio, su llave fundamental con el esquema de saqueo, fundamentalmente a través de CLAP, Misión Vivienda y de todo eso, con lo que Saab hizo la mayor cantidad de dinero que ha hecho, bueno, y por supuesto con los petrodólares, con los dólares preferenciales, esté saliendo señal. No, por el Estado como contendiente interno de el Drácula Rafael Lacaba. Ya sabemos que allí no prosperó la candidatura, se decía que iba a ser el que iban a imponer, pero no lo impusieron, terminó siendo Lacaba el que se quedó con la candidatura, pero Bielma Mora estuvo hasta ese momento, cuando salió de turista electoral, porque él tampoco es del Táchira, que yo recuerde, no recuerdo, si creo que es caraqueño, recalando en el estado de Carabobo, hasta ese momento estaba desaparecido. Bueno, y luego ha vuelto a desaparecer. Bielma Mora es un tipo bastante interesante por eso, ¿no? Porque desaparece y aparece así. Y porque ha granjeado, repito, esta fama, o la granjeó, al menos hasta hace unos años atrás, de que era uno de esos del chavismo puente, pues del chavismo con el que se puede transigir, de un chavismo hasta medio inteligente, no sé de dónde, porque las muestras de inteligencia por este lado yo nunca las he visto, pero se decía mucho de Bielma Mora eso, ¿no? Bueno, ahora sale en este caso. Yo repito mi suspicacia para irnos al corte en este programa tan accidentado del día de hoy que siento que se me va a hacer infinitamente corto. Es muy raro que después de, ¿qué? 48 horas de que Alex Saab haya llegado, haya comparecido ya, porque así es la justicia en los Estados Unidos, ya haya tenido su audiencia de presentación, básicamente, con su granja,
con sus compañeras carceleras femeninas, ¿no? Que lo esposaron allí, lo sentaron en el escritorio y todo lo demás. Es muy curioso que haya salido a relucir una comunicación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos donde figura ya de cabeza el socio comercial número 1 de Alex Saab. No sé, repito, si es que ya ha comenzado la colaboración. Y sobre ese tema de la colaboración y las implicaciones, me gustaría volver luego de la pausa comercial. Vamos a ir al corte comercial y seguimos con este caso que está que arde. Ya venimos. Escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena. Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Estamos de vuelta en Y Así Nos Va, accidentado contra viento y marea, contra la tecnología, no quiero decir contra la naturaleza, porque el que dijo que contra la naturaleza, el último que dijo eso no le fue muy bien en la vida, entonces prefiero ahorrarme eso, prefiero no ebular aquella frase supuestamente del Libertador, no me voy a quedar callado, pero el caso es que contra todo estamos acá y creo que es importantísimo que estemos, volvemos, repito para recapitular. Comunicación hoy que dice aquí para divulgación inmediata del Departamento de Justicia, Oficina de Asuntos Públicos, fechada hoy, 21 de octubre de 2021, el señalamiento a 5 individuos imputados por lavado de dinero, un esquema de corrupción en Venezuela. Esto obviamente está vinculado a la trama de Alex Saab y sale, por cierto, encabezándolo Álvaro Pulido Vargas, socio principal de Alex Saab en esta trama. Además, el otro nombre importante es José Gregorio Bielma Mora, sobre los otros nombres que son Emmanuel Rubio, Carlos Liscano y Ana Guillermo Luis. Bueno, ya veremos, ¿no? Eso seguro que habrá que meterlo en el microscopio y observarlo en detenimiento, pero me quedo con estos dos primeros. Quiero volver sobre esto y sobre las hipótesis, ¿no? A esta hora lo que podemos hacer es elucubrar. Nosotros realmente no sabemos si Alex Saab está cooperando o no está cooperando, no lo sabremos probablemente nunca con exactitud, solamente nos acercaremos a eso cuando se comience a ver cuál es el veredicto del juzgado en los Estados Unidos y veamos la cantidad de años con la que termina siendo castigado Alex Saab, toda vez que, como les he dicho, un pajarito me ha contado que son al menos 8 casos en concreto por los que lo acusan y la totalización de las penas que acumulan esos casos estarían superando los 100 años de prisión si se hace completamente la carga pues, de la justicia. Si vemos que eso se reduce ostensiblemente es porque obviamente allí ha ocurrido algún tipo de trato. Pero quiero quedarme con esto último, de si se ha producido algún tipo de trato. Porque un buen amigo, además que escucha este programa y que tiene, entiendo yo, conocidos dentro de la justicia de los Estados Unidos, específicamente el Departamento de Justicia, me ha dicho, mira, considero que es muy importante que le digas a tu audiencia que está tan pendiente de este caso y que lo busca a ustedes para ver qué es lo que hay con el caso, que se tenga mucha claridad sobre un asunto con la justicia de los Estados Unidos.
Eso de que, de que no se sabe completamente si colabora o no colabora y hasta dónde colabora, quién delata, quién no delata, eso es verdad. Pero hay otro elemento. Está el elemento de que ese famoso, lo que uno lo ha tomado como burla, incluso acá, y está bien, pues, porque de estos tipos lo mínimo que uno puede hacer es burlarse, después reprocharlos, execrarlos y todo lo que venga después, ¿no? Pero eso que se ha dicho mucho acá de están cantando, ¿no? Ya el tipo está cantando. Eso no es tan así, me dice esta persona. O puede que sea así, pero tiene sus condicionamientos. A ver, cuando, por ejemplo, vamos a poner un caso. Para que Alex Saab logre que la justicia de los Estados Unidos le reduzca las penalidades que se le van a imponer al final del juicio por los delitos que se le imputan y todo lo demás, para que eso sea efectivo, no es que Alex Saab se sienta en un taburete y empiece a echar un cuento de que él conoció una vez a no sé quién y ese pillo participó con él en tal o cual pillería. No, eso no es así, me dice esta persona. Y obviamente tiene sentido. Me dice, la justicia de los Estados Unidos te pide el relato. Tú puedes echar todo dando la reducción de las penas y los posibles tratos que se dan o que se le ofrecen a los acusados. Justamente la cantidad y la carga de las pruebas que se presentan. Por eso es que yo creo que en el caso de Hugo Carvajal, que no es el mismo tipo de preso, un delincuente igual, ¿no? Pero no es el mismo tipo de preso que Alex Saab, la cosa es más complicada, o mejor dicho, es más peliaguda. Porque Alex Saab es un tipo que a final de cuentas se decía que era un empresario y obviamente que tiene que tener enorme cantidad de soportes, de respaldo, que si de transferencias, que si de encuentros, quién sabe si el tipo era fetichista y ponía el teléfono a grabar las conversaciones cuando llamaba por teléfono a alguien, cuando se entrevistaba con alguna persona en algún restaurante, en alguna casa, puede que sí. Pero en el caso de Carvajal, esto es más probable porque Carvajal es un tipo que se dedicó toda su vida al espionaje, o por lo menos toda esta parte de su vida en la que estuvo metido dentro de la administración chavista. Era jefe de inteligencia y de contrainteligencia militar. Entonces, cuando tú estás tratando con un tipo que lo que ha hecho es oficio dentro de la burocracia del Estado, metiéndose, pinchando teléfonos, espiando conversaciones, tomando fotografías, registrando videos de dirigentes políticos opositores y propios, militares y todo esto, obviamente tú tienes un personaje que tiene más conciencia, digamos, de retratar a sus cómplices en el acto delictivo. Y esa persona seguramente que tiene acumulada una gran cantidad de pruebas, porque esa es una especie de seguro de vida. Se sabe que quien se mete en esto es como en la mafia, pues que rara vez sale vivo. Y una de las maneras de asegurar la vida es justamente teniendo elementos para el chantaje. Por eso es que yo les decía ayer que era muy importante dentro de regímenes como el chavista, como los regímenes típicos de la izquierda socialista, ver a gente matándose por llegar al puesto de jefe de inteligencia, de espionaje, el jefe del espionaje de ese régimen. Eso era más importante que ser ministro de Cultura, que ser ministro de Economía, que ser ministro de Vivienda, de lo que fuese. Porque eso era tener acceso directamente a toda la caja de los secretos que mueven los entramados políticos de las sombras que hay dentro de estos sistemas, que es generalmente donde se hace la política en estos sistemas. La política en general tiene mucho de albañal, lamentablemente, tiene mucho de cloaca, tiene mucho de trasbastidores, pero sobre todo la política en regímenes como el chavista lo tiene más aún. Yo diría que no es que tiene, depende de eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que con Carvajal, teniendo estas competencias, estas aptitudes, por decirlo de alguna manera, es más probable que este tipo tenga retratado a un gentío y tenga eso guardado, lo tenga buen resguardo. Yo no sé si en España, si en una bóveda en Suiza, si en los Estados Unidos, si acá en Venezuela, no lo creo. Pero es más probable que eso sea así. Con Saab, no digo que no lo tenga, pero digo que hay un atenuante, que es que este no era un tipo versado en materias de espionaje ni nada de eso, como si lo era Carvajal, que se curtió en esa materia, bueno, por años, estando con Chávez y cimentándole a Chávez todo el régimen policial que montó Chávez desde el principio en Venezuela, que en aquel momento no estaba, digamos, tan evidente como ahorita, pero que ya existía, ya comenzaba a fraguarse. Entonces, ¿qué me decía esta persona para volver al argumento y no marearles mucho? Que es muy importante que se acceda a pruebas de calidad y que las pruebas que se presentan sean contundentes, porque no es que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, sus jueces, sus fiscales, van a confiar en que, bueno, Alex Saab, como es un tipo que estuvo metido hasta las entrañas del monstruo,
y que fue uno de los financistas o de los operadores, los legitimadores, quizá el que más en la última hora, de Nicolás Maduro, vaya a ser creído a pie juntilla todo lo que él diga. Eso no es así. Y de hecho, en consecuencia, como eso no es así, no es que automáticamente le van a reducir las penas. Eso no es así. Decía, tiene que haber mucha y muy fuerte evidencia sobre cada una de las cosas que él vaya a apuntar en el juzgado y sobre las personas que vaya a señalar. A mí me pone a pensar, de nueva cuenta, se los digo, ahora que leo esta comunicación, si es que ya han comenzado a emerger pruebas, porque cuando tú acusas a alguien, lo vinculas a una trama, tú tienes que tener pruebas. Eso es la justicia, sobre todo en los países normales, pues en los Estados Unidos, donde se supone que todavía funciona el imperio de la justicia, el rule of law, como decía Daniel también esta semana. El hecho de donde todos somos iguales frente a algo, y es frente a la justicia. Quizás no somos iguales económicamente, racialmente, unos somos más blanquitos, otros son más negritos, otros son más tostaditos, otros son chinos, perdone ustedes, chinos no, como decimos chino aquí, todo lo que tengan los rasgos así, los ojos rasgados. Entonces siempre un hecho igualador. Esto es cuando yo lo entendí, yo sé qué maravilla es el mundo, que todos seamos iguales frente a algo, bueno, frente a la justicia. Entonces, ¿qué ocurre? Que en un país como Estados Unidos, donde las cosas son así, donde eso es un principio inamovible, se supone que usted tiene que presentar mucha y muy fuerte evidencia para usted acusar a alguien. Eso es lo que está por verse en Estados Unidos con el caso de Alex Saab. Que salgan estas comunicaciones el día de hoy del Departamento de Justicia no hace más que ponerme a pensar a mí sobre este caso y sobre los alcances que ya está teniendo. Nosotros vamos a ir a la pausa comercial y en nada, en un momentico estamos de vuelta con más de Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Frente a todo esto que va esclareciendo, los gringos le llaman el big picture, la gran toma, el cuadro general, lo que está ocurriendo en Venezuela y que todos hemos señalado durante estos años, pero que ahora va teniendo sustanciación, pues en relatos y en pruebas. Va apareciendo una especie de ventetú, de corre ve y dile, de el último que apague la luz, de o te acomodas o te encaramas, con el caso de la justicia chavista. ¿En qué etapa está la justicia chavista en este momento? Bueno, la justicia chavista, que está protagonizada por Michael Moreno y por un señor que dice ser fiscal general, que es Tarek William Saab, está tratando de demostrar que en Venezuela hay justicia, es decir, está tratando de demostrar está tratando de demostrar que de día el cielo es negro y que de noche es azul. Eso es lo que está tratando de demostrar Tarek William Saab, o sea, un absurdo. Él está tratando de demostrar que en Venezuela las cosas están normal, que en Venezuela hay aplicación de justicia, que en Venezuela la fiscalía hace su trabajo, que en Venezuela hay acceso a la defensa pública, que en Venezuela el Tribunal Supremo de Justicia realmente es supremo y es de justicia, y así pues que la cabeza del Tribunal Supremo de Justicia es alguien probo. Eso es lo que está tratando de demostrar. Entonces, ¿qué ocurre el día de hoy? El día de hoy tenemos que encontrarnos, como atestigua la agencia EFE, española de noticias, dice, Fiscalía presenta más de 30 pruebas contra el militar que asesinó a David Vallenilla. El fiscal general de Maduro, Tarek William Saab, indicó que según lo evidencia el protocolo de autopsia, ese mismo que él descalificó y que él hace 2 años decía que era todo lo contrario a lo que dice ahora. Todo indica
y apunta a que efectivamente hay un pronóstico de condena contra este sargento que vulneró los derechos humanos de David Vallenilla. Varios años después, 4 años después. Tuvo 4 años estudiando el caso, el fiscal Saab. Dice por acá, este jueves se han presentado más de 30 pruebas contra el sargento de la aviación Arly Méndez, acusado de asesinar a David Vallenilla durante las protestas de 2017. Un caso incluido en el expediente para investigar al Estado venezolano en la Corte Penal Internacional, que este es el otro tema. Yo no sé si el fiscal jefe de la CPI, el señor Karim Khan, está poniendo el cascabel al gato o no. De hecho, desde que ha llegado Karim Khan a la jefatura de la Corte Penal Internacional en La Haya, creo que todavía no hay comunicación de él sobre el caso Venezuela en concreto. Se está esperando, eso viene una comunicación. Pero efectivamente desde que Fatou Bensouda de la jefatura de la Fiscalía en la CPI y dejó ese documento que nos sorprendió a propios extraños, porque yo no pensaba que Fatou Bensouda iba a decir que en Venezuela no había mecanismos de aplicación de justicia, que en Venezuela no hay Estado de Derecho, que en Venezuela hay ejecuciones sumarias, que en Venezuela, todo lo que sabemos. Lo dejó por sentado Fatou Bensouda antes de irse. Ese fue el memorando que ella dejó. Todo lo que ha pasado desde ese momento hasta ahorita ha sido una corredera literal de Tarek William Saab para tratar de mostrar lo indemostrable, que es que en Venezuela, repito, hay justicia. Y el caso que han utilizado, el caso bandera que han utilizado, porque los tipos son así, los tipos son macabros, los tipos saben que este es un caso que no tiene ni pies ni cabeza para salvar al agresor, que es este militar delincuente, felón, asesino, que mató a este muchacho a las afueras de la base de La Carlota, protegiéndose de una reja él, armado él frente a un muchacho desarmado que no tenía ni un escudo de cartón, ni aquellos escudos de cartón que usaban los muchachos, lo tenía en posesión David Vallenilla. Bueno, todo lo que se ha hecho es tomar el peor caso, o uno de los peores, porque hay muchos más, por supuesto. Tenemos el caso de Pernalete, tenemos el caso de Castillo, tenemos el caso de jóvenes en el interior del país que hicieron, bueno, con ellos lo que les dio la gana. Caso de gente presa, terrible, el caso de Albán. Pero todo lo que ha ocurrido, que por cierto, el caso de Albán ahora también dicen, no, revisamos, están tomando los peores casos. Hablamos del caso de Pernalete, también lo tomaron. De hecho, creo que una vez, luego de las declaraciones de Tarek William Saab, conversamos en el programa con los padres, Elvira y José Pernalete, los padres de Pernalete, a propósito de eso. Y es que están tomando los peores casos, los más escandalosos, para decir, porque además son los casos mediáticos, la verdad es por los escandalosos que son, tienen repercusión en los medios de comunicación, y entonces, como esos son casos que tienen megáfono, que tienen poder de llegada, digámoslo así, dentro de las audiencias, crear sobre esos casos una idea de revisión de la justicia, de que la justicia tarda pero llega en Venezuela, pero de que al final de cuentas no se puede reprochar el hecho de que en Venezuela no haya justicia porque se está aplicando. Entonces vean ustedes lo macabro, lo siniestro, lo terrible que termina siendo Tarek William Saab para provocar un escenario en el que uno no sabe muy bien, y aquí es donde yo me confieso confundido, a qué control de daños quiere llegar él en la CPI. ¿A qué nivel anda el expediente de Venezuela en la CPI? ¿Será que es que efectivamente, o sea, para ponerles a ustedes al tanto y el contexto, en este momento Venezuela lleva varios años en lo que llaman la última fase o la última etapa de la primera fase cuando usted presenta un caso en la CPI, que es la fase de revisión preliminar. Esa fase o esa etapa tiene varias subfases o subetapas. Venezuela está en la última de esas subetapas. ¿Qué corresponde después? Que si el fiscal jefe y la corte determinan que eso es así, bueno, Venezuela o su gobierno, el régimen, pasaría a una etapa, ya no de juicio directamente, a una etapa de investigación formal. O sea, donde van a venir, van a buscar pruebas, se van a solicitar testimonios, se va a comenzar a sustanciar una carga de pruebas y eso va a ir a un juicio eventualmente. Eso debería decantar en un juicio. No sabemos en cuánto tiempo. Eso no va a ser expedito. Eso no va a pasar este mismo año. No creo que vaya a pasar. Eso va a demorar su tiempo. Pero yo no sé si es que el proceso va tan adelantado o es tan condenatorio de antemano que Tarek William Saab efectivamente está haciendo piruetas, cabriolas y maniobras
para ver si salva la llegada o el pase a esta nueva fase del caso, lo que han llamado el caso Venezuela 1, así se llama, de hecho, en la Corte Penal. Que para que ustedes además entiendan, el chavismo es tan felón, tan criminal y todo lo que ustedes saben, que montó en la Corte Penal Internacional un caso Venezuela 2. El chavismo, para confundir, montó un caso 2, que era un caso donde denunciaba que supuestamente Estados Unidos lo tiene bloqueado, que Estados Unidos no le deja a Venezuela y a su régimen gobernar en paz, a los corderitos protagonizados por Maduro, manejar el Estado venezolano, porque bueno, con las sanciones económicas y las sanciones petroleras, y bueno, y que eso es un delito contra la lesa humanidad también, que eso no puede ser permitido. Ese es un caso que está menos adelantado que el caso 1, que es el caso real, pues de Venezuela, de la gente que ha ido sustanciando o llevando pruebas allá y acusando al Estado venezolano de violaciones de derechos humanos. Ese es un caso que ni siquiera pareciera que va a tener resolución, porque el objeto de la acusación de Maduro es los Estados Unidos. Los Estados Unidos, mis estimados chavistas y estimadas chavistas, los Estados Unidos ni siquiera forma parte de la CPI. Los Estados Unidos se salió del Estatuto de Roma porque, bueno, no quiere formar parte de la CPI. De manera que si usted tiene un Estado que no es parte de la CPI, ¿cómo usted lo va a sancionar? ¿Cómo demonios? Eso sí, llevamos el caso de que las acusaciones de Maduro son, en principio, contra los Estados Unidos y a renglón seguido contra la Unión Europea. Es decir, él va a llevar a la CPI a la Unión Europea completa. Es un caso que no tiene yo no le veo ninguna posibilidad de prosperar. De hecho, toda la gente que yo he leído que sabe esta materia dice que eso no tiene ningún fin. El único fin que tiene es demorar, se ha tratado como de encasillar o de demorar el caso real, que es el caso 1, que es el caso de la gente que ha sido ultrajada en sus derechos humanos por parte del régimen de Chávez y Maduro. Sobre todo por Maduro, que es el que está realmente en estudio, porque lamentablemente la CPI ha descartado los años anteriores a la llegada de Maduro en el poder. El caso de estudio arranca creo que en 2016 o 2014. Son las violaciones de derechos humanos a partir de 2014 o 2016, ahorita no recuerdo. Pero es con Maduro, no toman en cuenta a Chávez. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese caso 2 no va a llegar a ninguna parte. Es un caso para poner a demorar a la corte. Es un caso para complicar, para, como decimos nosotros, para enmarañar, para poner morado el caldo del caso 1. Que repito, yo no sé si el fiscal Cam, no sé cuál es, porque no hemos visto la primera declaración real de él sobre el caso venezolano, va a echar adelante, pero su opinión tiene que fijarla en lo perentorio. Es una opinión donde o le echan tierra ya al caso venezolano, a las denuncias contra Maduro, o se pasa a investigación formal. Investigación formal es aportación de pruebas, recabar testimonios, venir a evaluar realmente todo lo que ha ocurrido. Hasta este momento ha avanzado porque todos los indicios apuntan, y eso es lo que se ha dicho en la época de Bensouda, que que el régimen venezolano ha dejado desprotegidos los derechos fundamentales de los venezolanos. Sobre todo lo que se dice es el sistema de justicia venezolano es inoperante. Como es inoperante y ustedes están firmando el Estatuto de Roma, son suscriptores del Estatuto de Roma, son parte de la Corte, ustedes por ende aceptan que la Corte tiene que dar justicia, la justicia que ustedes no dan en el país. Ese es el argumento, es muy básico, pero es muy poderoso. Ustedes no tienen un sistema de justicia, nosotros tenemos que dar por principio de complementariedad, por principio de hacer lo que ustedes no hacen, complementar y dar justicia a las víctimas que ustedes no han sido capaces de resarcir de ninguna manera y que además ustedes han ayudado a que el sistema de violación de derechos humanos se perpetúe. Entonces, eso es lo que está allí para que la gente entienda. Bueno, ese corre ve y dile está armado entonces con casos como el de Vallenilla. Y esta noticia que sale hoy, repito, donde Tarek William Saab dice, por ejemplo, se pudo determinar que el arma posee rayaduras no propias de este tipo de escopeta que se explican por haberle introducido 4 esferas metálicas detalladas en la experticia del reconocimiento técnico. Es decir, sí, el tipo mató a Vallenilla. Y todo esto, repito, enmarcado dentro de lo que representa el caso de la CPI o el caso de la CPI de Venezuela. Esto todo corresponde al patrón que estamos nosotros viendo desde hace una semana, yo se los decía ayer, donde todo parece estar empatado. Cae Saab, cae el Pollo Carvajal, cae Díaz Guillén, se habla ahora de otras figuras de la nomenclatura chavista como Bielma Mora, se menciona al socio comercial de Alex Saab, vienen las declaraciones ayer de Enrique Capriles,
descolocado, como siempre, para denunciar o para sacarle la madre a otro descolocado, como son Leopoldo López y Guaidó. Bueno, lo pone otra vez allí. Todo corresponde a una precipitación de los hechos. Todo corresponde al estallido dirían algunos, de las contradicciones en ese sistema que es el chavismo y su oposición a medida, que ya no tienen más cómo montar la mampara. O sea, ya eso se acabó. Ya aquí no hay manera de mamparear esto. Es una enorme sinvergüenzura nacional, donde, bueno, en medio de la sinvergüenzura, a los tipos los agarraron, les prendieron la luz en la sala y quedó todo el mundo al descubierto. Como cuando usted entra a la cocina y tiene la mala suerte de tener laminada de cucarachas, prende la luz y sale ese cucarachero corriendo. ¡Ay, Dios mío! A llamar a los fumigadores, porque lo que hay es plaga pareja. Vamos a ir al corte comercial y venimos con más de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antes de un buen almuerzo es indispensable una buena entrada, y en Il Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores, como la deliciosa ensalada César, tradicional con tiras de pollo o con camarones, la rica ensalada capresa con rodajas de tomate fresco, queso de búfala y salsa al pesto, o las focaccias que crujen de sabor. Una delicia. Todo eso y más lo consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Muy bien, de vuelta en Y Así Nos Va. Vamos a mandarle saludos a la gente que está allí en sintonía. Por aquí estoy viendo que está de cumpleaños Tamariz López, está de cumpleaños. Le mando un gran abrazo. Sabemos que siempre está pendiente de este y de otros contenidos en los que el señor Daniel y este servidor estamos involucrados. Gran abrazo. Tenemos por acá también a ver, ¿quién nos dice? Saludos a Atilio Rey, que lo estoy viendo por aquí, ha reaparecido. Saludos, Atilio. Luis Blanco, con un gobierno o que el gobierno usurpador presente cada uno de los contratos de las viviendas que le otorgaron, en qué zonas y cuántas de ellas fueron terminadas y entregadas y los costos de cada contrato. No, eso no lo vas a ver, Luis. Eso va a ser muy difícil. Eso es en democracia, que la gente presenta, que hace rendición de cuentas. Estos tipos no van a rendir cuentas sino hasta que estén fuera del poder, y no va a ser por voluntad propia, va a ser lo que uno consiga, pues, de todos los desbarajustes, me imagino que hay en los estados financieros y todas esas cosas de las cuentas del Estado. Eso no va a llegar y eso no lo vamos a conocer. Allá, mira, yo le voy a decir una cosa. Aquí va a haber material, lo que llaman los Luis Vicente León data. Aquí va a haber data estadística que está encapillada por ahí, guardada, mal organizada, sobre una cantidad de temas, pero sobre todo temas que remiten a hechos de corrupción dentro del chavismo, pero para tirar para el techo después que esto se acabe. ¿Y por qué digo esto? Porque con ese material aquí van a salir por lo menos 400,000 libros del régimen socialista chavista en Venezuela. Aquí van a salir libros y libros para darse banquetes sobre cantidad de casos, sobre estudios generales, sobre personalidades en particular, sobre modos de vínculos internacionales con gente aquí y allá y más allá. O sea, allí va a haber una cantidad de información. Eso es una mina de oro, lo que se está guardando allí. Esta gente está sentada sobre una mina de oro que eventualmente, yo no sé si mañana, pasado, cuando sea, cuando ellos se vayan del poder, va a quedar allí. Bueno, al menos que agarren y no se quemen todo eso, irán a poner el cielo de Caracas, pues, negrísimo. Lo irán a poner en chamusquina el cielo de Caracas, pero
toda la cantidad de documentos que debe haber allí que remiten a una cantidad de irregularidades. Eso es para hacer libros y libros de investigación periodística, ensayos, recuentos, todo lo que hasta novela histórica se va a poder hacer con eso, con boliburgueses recreados en la literatura, en la ficción, no tan ficción, como llaman algunos. Todo eso. Tenemos mensajes por aquí, además de María Maxey. Poner presos, entre comillas, a esos militares asesinos en Venezuela es mentira. Los sacarán en muy poco tiempo. Claro, como ocurre, me imagino yo que ocurre así con mucha gente que dicen que la llevan detenida y después usted no se entera más nunca dónde está. Usted no sabe dónde van a parar. Usted asume que están presos, pero ni que usted tuviese una cámara en la penitenciaría, en la cárcel, para ver si el tipo está ahí preso, si está metido en una celda o no está metido en una celda. Y hay gente que no nos enteramos. Y probablemente, ¿qué le cuesta al régimen agarrar y soltarlo y darle un boleto dorado a cualquier otra parte del mundo en la que puedan vivir anónimamente o donde no los estén persiguiendo? Y gracias por los favores recibidos y ya, y listo. Dice por acá también, saludos a Iris Muchachos, saludos a Soraya Reyes, a Paulo Pimentel, a Frindis Díaz, a Augusto Perafán, que dice la revolución boliburguesa está agonizando, el chavismo está gravemente herido. Fe López, Francisco Fernández, Víctor Iriarte, Juan Rodríguez, María Ángel Villegas. ¿Quién más está por acá? A ver, Karina Gómez, Gerardo Bustamante, Vixa Ramírez, en fin, muchísima gente que se ha conectado con nosotros hasta este momento. Como todo está estallando, estamos en un momento de choque de trenes, estamos en un momento de liberación de fuerzas, de potencial, yo no sé si atómico, pero que estamos aquí presenciando una explosión, aunque sea soterrada. Salen más cosas, pues. Por ejemplo, hoy nos enteramos, ya cuando que hay una comisión de la Asamblea Nacional, de la de Guaidó, conformada por los diputados Viviana Lucas, José Luis Pirela, Marco Aurelio Quiñones, José Hernández y Jorman Varillas, que van a ir a Monómeros, a ver qué pasó con Monómeros. Van a elaborar un informe que debe ser presentado ante el Parlamento, dicen ellos, que van a ir a visitar allá a Colombia, a Monómeros, a ver qué ha pasado con Monómeros. Es que todo está estallando al mismo tiempo. Ha estallado, como decíamos nosotros, una especie de revuelta en la que cae el payaso y cae el maromero, donde sale la corrupción roja, sale la rosada, la tirando a morada, la azul, la amarilla, la verde y la naranjada, por supuesto, y la blanca también. Y estamos viendo a todo el mundo corriendo y corriendo. Esto se supone entonces que es que una comisión va a ir allá, va a hacer un informe y se supone que tiene que venir a contarnos a los venezolanos qué fue lo que ocurrió con Monómeros. En medio de una guerrita en la que Leopoldo López dice además que va a demandar a Calderón Berti por todo lo que ha dicho, todos los conceptos de él que ha emitido a propósito del caso Monómeros y otras linduras más. Entonces todo está estallando y hay solamente que sentarse, como dicen por allí, a ver los toros desde la barrera. Hay que ver los toros desde la barrera. Nosotros seguiremos acá en la medida que nos sea posible, informándoles, llevándoles nuestros análisis, pero por hoy el tiempo se ha acabado. Mañana espero que Daniel pueda estar con nosotros. Volveremos en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Se me cuidan. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750.